Cuando los medios de comunicación nos cuentan de un caso médico lamentable, de una enfermedad grave, de unos sucesos relacionados con esa enfermedad y el manejo médico, o cuando ha muerto uno de nuestros familiares en situaciones difíciles, pensamos, voy a firmar un documento de voluntad anticipada para asegurarme de que yo sea tratado de cierta manera y para rechazar de antemano ciertas cosas. Esos documentos surgieron en los años 70 en los Estados Unidos, conocidos con el nombre de Living Will. En Colombia, durante décadas, se elaboraron y se distribuyeron en conjuntos de pacientes, asegurando que eran documentos legales. Realmente, de manera retrospectiva, podemos decir que no lo eran, porque posteriormente se pasaron proyectos de ley sobre voluntades anticipadas del Congreso, que fueron hundidos, que fueron rechazados. Si esos documentos hubiesen sido legales, no habría necesidad de pasar una ley para que fuesen aprobados. También, hasta recientemente, en el año 2016, hay una resolución del Ministerio de Salud de Colombia que reglamenta estos documentos. De manera que podemos decir que el año 2016 hacia atrás, durante décadas estos documentos tuvieron más una fuerza ética para que el médico tratante de las instituciones, en caso de incompetencia del paciente, de incapacidad para manifestar su voluntad, se enteraran de cuáles eran los deseos de esta persona, para de alguna manera procurar darle respuesta. Muchos de estos documentos que fueron puestos a disposición de los enfermos tuvieron y siguen teniendo graves problemas. Veamos uno muy común. Podemos mostrarlo para que ustedes lo lean con calma. Lo podemos dividir en dos partes. Si se presentare una situación en la que no subsista esperanza de tratar o curar mi enfermedad, es decir, que me encuentre en estado terminal, ahí el médico dice, un momentico, espere, porque no es lo mismo un estado terminal que una enfermedad en que no haya esperanza de tratamiento o de curación. No es lo mismo, son dos cosas muy diferentes. Hay muchas enfermedades crónicas en que no hay esperanza de que dejen de ser incurables. Por ejemplo, la diabetes, la insuficiencia cardíaca, la hipertensión arterial. Estas enfermedades pueden presentar algunos episodios de crisis. Por ejemplo, en la hipertensión arterial pueden presentar crisis hipertensivas o hemorragias. La falla cardíaca puede presentar agudizaciones. La diabetes puede presentar infecciones, descompensaciones del azúcar. Y hay esperanza y hay tratamiento para sobrepasar ese estado, pero la enfermedad sigue siendo incurable. En cambio, en el estado terminal, no solamente la enfermedad es incurable, sino que hay un pronóstico de vida reducida a 6 meses. Entonces no podemos tener en el mismo documento una solicitud para hacer, uniendo en el mismo paquete, los enfermos crónicos y los enfermos terminales, porque son dos situaciones diferentes. Pero bueno, sigamos con la segunda parte.
Digamos que el enfermo no confunde enfermedad crónica con enfermedad terminal y está pidiendo lo que dice a continuación, que no se utilicen métodos, medicamentos o medidas extremas que tengan por objeto prolongar sin razón e inútilmente mi vida o mantenerla por medios artificiales. Bueno, aquí chocan con mucha frecuencia la perspectiva del enfermo y la perspectiva del médico. Porque muchas personas dicen, yo no quiero que me conecten, no quiero que me conecten a unos aparatos. Pero uno les pregunta, ¿pero en qué condiciones quiere que no lo conecten? Porque mire que usted puede llegar a tener una neumonía y nosotros le conectamos esos aparatos y en una semana o en dos o máximo en un mes se los quitamos y usted queda sin secuelas y queda bien. Usted, es decir, usted quiere que si le da una neumonía que requiera un respirador, no se lo pongamos y morirse. ¿Eso es lo que usted quiere? Bueno, es muy diferente si es un enfermo terminal que si es un enfermo crónico. Porque un enfermo terminal puede decir perfectamente, bueno, tengo ya un tiempo reducido de vida, pues si me da una neumonía, es como una oportunidad de anticipar la muerte y no me coloco en ese aparato para no recuperarme y no seguir sufriendo. Pero un enfermo crónico puede enfrentar la situación de una manera diferente, porque puede tratarse la complicación en que está y volver a recuperar su estado de salud. Por ejemplo, los enfermos cardíacos, la insuficiencia cardíaca crónica, durante años pueden tener agudizaciones, idas a la clínica, a los diferentes lugares, habitaciones o salas de cuidado intensivo y regresar a su casa en el mismo estado en que estaban anteriormente o con una pérdida muy leve de su función. ¿Cuándo se puede decir que no hay razón o que es inútil prolongar la vida? El enfermo terminal lo puede decir claramente. Considera que no hay razón y que es inútil prolongar su vida, que de todas maneras está condenada a terminar en corto plazo. Pero en los enfermos crónicos los médicos colocamos esos aparatos no para prolongar la vida, sino para restaurar las condiciones de salud. Para cerrar los comentarios de esta voluntad anticipada que hemos presentado, digamos lo siguiente. Tratándose de enfermos terminales, realmente sobra una voluntad anticipada de este tipo si se trata de evitar el ingreso a cuidados intensivos, que es donde hay los respiradores y las técnicas de soporte vital, porque realmente por protocolo médico, salvo excepciones específicas, está establecido que los enfermos terminales no ingresan a las unidades de cuidado intensivo, o que una vez establecido ese diagnóstico que no era claro al principio, pues son pasados a otras unidades de la institución. Ahora, si se trata de enfermos crónicos que presentan este tipo de voluntad anticipada que ya conocimos, pues están pidiendo que no autorizan medidas de soporte vital como trasplantes, ni derivaciones como colostomías, nefrostomías o gastrostomías, y esos detalles están oscurecidos por la generalidad del texto. Un paciente dado puede aceptar, por ejemplo, una colostomía si se le explica, por ejemplo, que va a ser temporal o que termina adaptándose a mantenerla funcional si quiere continuar su vida. Lo mismo las gastrostomías, pueden ser temporales o pueden ser definitivas, y esto es muy importante que el enfermo tenga la oportunidad de definir qué hacer respecto a estos puntos específicos. Esa oportunidad la da el consentimiento informado. El consentimiento informado da la oportunidad a un enfermo competente y capaz de cambiar o de sostener voluntades anticipadas que ha firmado anteriormente y que en un momento dado pueden ser ilegales o estar
mal elaboradas. Veamos otro ejemplo de voluntad anticipada. Una que firman los enfermos pidiendo que se les anticipe la muerte. La mayoría entienden que se les anticipe la muerte de una manera directa, recibiendo medicamentos en dosis letales por la vía venosa. Y presentan dentro de ese documento de voluntad anticipada una definición de enfermo en fase terminal. Una definición que está inscrita en la Ley 1733 de septiembre de 2014, conocida como Ley de Cuidados Paliativos, y que es una definición totalmente errónea, pero es legal, dicen los enfermos, y dicen quienes les acceden a proporcionarle la muerte, pero es ilegal. Es errónea, dicen los médicos. ¿Por qué? Vean la definición en el esquema que acompaña. Noten que al final de una serie de condiciones para ser enfermo terminal hay un punto y coma. Y después de ese punto y coma dice, o cuando los recursos terapéuticos utilizados con fines curativos han dejado de ser eficaces. Es decir, quienes hicieron esta ley colocaron como equivalentes todas las condiciones que hay atrás, es decir, que porte una condición patológica grave, con diagnóstico preciso por un médico experto, que el carácter sea progresivo, irreversible, que el pronóstico fatal sea próximo o en plazo muy breve, que no tenga tratamiento curativo o de eficacia comprobada, que permita ese tratamiento modificar el pronóstico de muerte próxima. Pero dicen, bueno, podemos descartar eso. Simplemente, después del punto y coma, aquí dice, después del punto y coma, dice una abogada muy ilustre de una ONG que promociona esto, cuando los recursos terapéuticos utilizados con fines curativos han dejado de ser eficaces. Cantidad de veces. En enfermos crónicos tenemos que los recursos terapéuticos utilizados con fines curativos no son eficaces porque son enfermedades crónicas incurables, no son terminales. Entonces, una voluntad anticipada pidiendo acogerse a la sentencia C-239 del 97, pensando que para administrar medicamentos en dosis letales por la vía venosa y morir, un documento de voluntad anticipada sustentado en esta ley es rechazada por los médicos si el enfermo no es terminal. Y los enfermos crónicos están presentando este tipo de solicitud, porque les han dicho, mire lo que dice después del punto y coma. En el protocolo de la resolución 1216 de 2015 del Ministerio de Salud está la definición de enfermo terminal hecha por los médicos, no por los partidarios de la eutanasia. Dice, pueden verla en el esquema, las condiciones. No habla de enfermedad incurable, explícitamente fija como condición que el pronóstico de vida sea inferior a 6 meses, es decir, el médico tiene que decir con pruebas del examen clínico y métodos de laboratorio, imágenes, etcétera, pruebas funcionales, que estamos frente a un paciente cuyo pronóstico de vida con bastante grado de certeza está condicionado a 6 meses de vida. Entonces, una voluntad anticipada para acogerse a la resolución de muerte anticipada, de acuerdo a la sentencia de la Corte Constitucional del año 97, debería incluir esta definición de enfermo terminal y no la capciosa que figura en la Ley de Cuidados Paliativos. Cualquiera dirá, pero es que la ley
tiene un rango más alto que la resolución del ministerio. Bueno, pues va a ser necesario aclarar esto en el Congreso de la República, porque a los médicos no los pueden forzar a dar la muerte anticipada a un enfermo si no es terminal. Y sabemos cuál fue el origen de ese texto de enfermo terminal que está en la Ley de Cuidados Paliativos. Fue tomado de un instituto de ética. Fue hecho como los estudiantes lo hacen, cortar pedacitos y pegar. Y pegar de una manera capciosa para que quedara como equivalente el hecho de ser incurable con el hecho de ser terminal. Entonces, los documentos de voluntades anticipadas y en síntesis son muy delicados. Es mejor no firmarlos en serie, cualquier documento, si se quiere que realmente sea respetado por los médicos y por la ley. Es mejor hacerlos personalizados. Es el servicio que yo ofrezco. Documentos de voluntad anticipada, no cuadriculados, no rígidos, inflexibles, aplicables para todo tipo de situación, es decir, aplicable para ninguna, sino ajustado a la condición clínica del enfermo, a sus posibles cuadros clínicos y a su voluntad.